Tertulia, este evento mensual del tercer viernes de cada mes, donde siempre tenemos un invitado y una proyección diferente. Buscamos entrevistar a escritores locales, a pintores, a actores, tratar de mover la vida cultural de Miami, y en eso llevamos 11 años, ustedes lo saben, dedicado a este proyecto, precisamente en esta casona, el Miami Hispanic Cultural Center, y lo hacemos gracias al auspicio de Heriberto Jiménez, su director artístico. Para mí es una gran oportunidad y un placer poder tener a una escritora que viene de España, Isabel La Huerta Bellido. Ella originalmente se me acercó, yo no tenía espacio porque tenía un otro invitado, como te conté, e incluso yo trato en noviembre nunca tener invitados relacionados con libros para no crear un conflicto con la Feria del Libro, que mañana comienza. Mañana comienza la 41ª edición de la Feria Internacional del Libro de Miami, que es el acontecimiento de los libros más importantes que se realiza en nuestra ciudad y que se extiende a lo largo de una semana. Entonces siempre trato de tener a alguien no relacionado con los libros para que no haya un suerte de conflicto de intereses. En esta semana la feria empieza mañana, pero usualmente el viernes de tertulia coincide con uno de los viernes de la feria. Este año que se ha corrido. Pero lo importante es que tenemos a Isabel, y te doy la bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Para que conozcan un poco mejor a Isabel, voy a leer una breve nota biográfica. Dice: Isabel La Huerta Bellido es abogada, tome en cuenta abogada, escritora y artista multidisciplinaria. Autora del relato Sí Quiero, publicado en el libro de relatos Tengo Algo que Decirte, publicado por la editorial Musara de España, que ha publicado varios libros de Zoe Valdés. Esa editorial ha publicado todos los libros de Zoe Valdés, de nuestra querida amiga que vive en París. Tras ese cuento de Sí Quiero, fue adaptado y llevado a la gran pantalla y ella lo hizo en calidad de directora y productora, consiguiendo nominaciones en múltiples festivales, entre los cuales destacamos el New York Through Ventures Film Festival del 2020. Recibió también el primer premio en el Moon White Film Festival de la India, y su presentación en Hollywood se realizó el pasado mes de julio del 2023. Ocupó el cargo de vicepresidenta de la Academia de Cine de Aragón hasta el 2023 y actualmente es miembro académico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Tertuliana de Diario Económico en Aragón Radio y en otros espacios de Gestiona Radio y Onda Aragonesista. Defensora del emprendimiento femenino, formó parte como secretaria general de la Asociación de Mujeres Empresarias hasta el año 2022. Lo que la mentira alimenta es una novela, es su primera novela y representa uno de los retos más importantes en su vida, si señala en su nombre. Escritora de diversos artículos científicos publicados en revistas como La Ley, Francis, La Febre y Aranzada. Así que tenemos a una escritora que, aparte de escritora, es cineasta, y aparte de cineasta es abogada y con un todo femenino. No queda fuera prácticamente ningún aspecto. Yo quisiera pedirte, por favor, Isabel, aparte de darte la bienvenida nuevamente a Viernes de Tertulia, me gustaría que te presentaras ante nosotros. ¿Quién es Isabel? Me pones difícil, porque uno mismo hablar de
sí mismo yo creo que cuesta, ¿no? Decir, a ver cómo te desnudas ante el público diciendo realmente, a veces, si dices unas cosas que son demasiado ostentosas, puedes caer, o sea, puedes tener la sensación de que la gente piensa de ti que eres una soberbia. Y si te quedas muy corta, pues tampoco a veces dices la verdad, porque realmente uno tiene que tener la confianza suficiente como para saber decir de sí mismo lo bueno y creérselo, ¿no? Porque si no, entonces mal vamos, ¿no? La confianza en sí mismo. Pero bueno, empezaré diciendo que evidentemente estoy muy agradecida por el apoyo que me habéis dado. Me habéis invitado Joaquín y tú, Luis, y estoy encantada de estar de nuevo en Miami porque ya presenté también el libro aquí en la Lite de Habana y estuve en algunas tertulias literarias también como invitada española. Y la verdad que, bueno, repito de nuevo el hecho de volver a Miami, porque no solamente creo que es un lugar especial donde tengo que hacer mucho hincapié sobre una novela que está desnudando de nuevo un régimen que para mí es importante que se conozca en el exterior. Una escritora española, evidentemente, puedes pensar que se le habrá perdido en Cuba para que venga a hablar sobre Cuba, a Miami, ¿no? Porque realmente creo que los cubanos nos más interesados en que hablen de sus propios problemas y que la población, el resto, pues o miremos para otro lado o escuchemos, ¿no? Pero a mí me parecía muy interesante el que lo que yo pudiese investigar como una persona neófita en la materia del conocimiento de la historia de Cuba, pudiese luego trasladar las fronteras y llegar a otros corazones, a otras mentes, a otras bocas que puedan hablar, puedan decir sus sensaciones, cuáles han sido, cómo han sido, y no solamente quedarnos con la idea de que Cuba es un país muy bonito para tomar tu mojito y para ir a hablar de él, ¿no? Para mí había que profundizar y exteriorizar un poco esa sensación que todo cubano lleva dentro, ¿no? Yo me he hecho muy solidaria con el pueblo cubano y de hecho me encanta hablar con cada uno de vosotros cuando me contáis historias, porque yo cuento otras igual o peor, con lo cual me siento muy identificada y me siento muy cerca del pueblo cubano, ¿no? Cuando el otro día Luis o Joaquín hemos estado conversando y cuentan cosas y yo casi les quito la palabra porque tengo ganas de contarles lo que yo sé, porque yo me he metido en el mundo de Cuba y me interesa todavía conocer más aparte de lo que ya conozco. Una de las cosas que conversamos hace unos días, y yo lo puse en una nota en Facebook, es la documentación tan notable que tiene sobre la temática cubana. Lo conocen muy bien, yo diría que a profundidad, y lo ha plasmado tu novela. Pero me gustaría preguntarte, mientras nos enfocamos, que también el tema de la novela lo abordaremos a lo largo de las preguntas que tengo, me llama la atención que una abogada, que es un tipo de trabajo muy específico, se incline por la literatura y la multimedia. Pues es que un abogado es primero un buen lector, cosa que tienes que hacer un teatro muy evidente en la sala de vistas y tienes que convencer, aunque no creas en tu cliente, aunque pienses que está mintiéndote, pero que tienes que dar una idea de confianza hacia el juez, ¿no? Que es el tercero que va a verificar si tienes razón o no tienes razón. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, en la escritura, un buen abogado tiene que ser un muy buen lector y muy buen escritor. Yo, de hecho, había escrito artículos científicos y publicados en las mejores revistas de Derecho de España, incluso de Europa, porque francés es francés también. Pero bueno, me quedé ahí en la cobertura que me daba una carrera, un doctorado, un máster. Quise salir de ahí con relatos que publiqué algunos de ellos, como has anunciado anteriormente, Luis, pero quise salir de ahí para hablar de otras cosas que me aburría de derecho. Es que me aburría, ya llegué a todas las formaciones académicas que
que me proporcionó la vida, y ahí dije, ya María, me he cansado, tengo que ir hacia otro lado. ¿Y cómo surge la idea de vincularte con la antología Musara, con ese relato? Pues mira, surge porque unos amigos míos que viven en Madrid y que son diputados del Congreso de los Diputados, me dicen, oye, hay un concurso de relatos en se llama Fundación para la Investigación, el Derecho y la Empresa. Se llama FIDE, la fundación. Y me comentaron, mira tú que eres muy buena escritora, que te gusta mucho escribir, ¿por qué no te presentas al concurso? Entonces, fue una cosa muy curiosa. Yo cuando me lo comentaron, estaba en Málaga y había igual 3 días de plazo hasta que escribiera, o sea, había un plazo límite para presentarlo. Yo estaba en Málaga, de vacaciones, y había estado con una amiga, luego venía otra, pero ese día me había quedado como libre, ¿no? Y le pedí un portátil a un amigo mío que vive ahí, que es profesor de económicas, Ángel, y me trajo el portátil y me puse a escribir y desarrollé ese relato. Y lo terminé y lo mandé. Y justamente cuando lo mandé, pues a poco tiempo me dijeron que había sido seleccionado. Para mí la selección de ese relato era simplemente pues cuando lo van a publicar, pero cuando me dicen y me avanzan que voy a estar en el mismo libro con Lorenzo Silva, Alfredo Conde, con Garrigues, con Pimentel, pues la verdad que me dio mucha satisfacción, ¿no? Era como entrar por la puerta grande. Y ya de ahí fue cuando una vez elaborado, ya se presentó en Madrid, en la Fundación, luego en Zaragoza, y ya fue cuando lo guionicé y lo llevé. ¿De qué trata Si Quiero? Si Quiero es una historia pues, de lo que pudieron de las censuras, limitaciones y discriminaciones que podía sentir una mujer de los años 60, sobre todo en una España rural, una España muy amenazada por los límites de la libertad de expresión, como puede ser en Cuba. Pero aquí la censura iba más, porque había un catolicismo muy, un catolicismo muy exacerbado en las culturas, sobre todo las humildes, las rurales, y ese catolicismo hacía que una mujer tuviese que avergonzarse de quedarse embarazada, por ejemplo, avergonzarse de ser mujer, no tener los mismos derechos que un hombre en esos años 60, con un franquismo que bueno, marcaba mucho como llegó la evolución del ser humano, ¿no? Entonces, ese relato se basa en una historia de una mujer, una mujer humilde, que sirve en una casa de mucho dinero, en Marqués, y bueno, unos abusos propiciados por el propio Marqués, al lugar a que ella se quede embarazada, sin verlo evidentemente, pero siempre esperando que el Marqués le diese el lugar que le correspondía, ¿no? Como posible dueña de esa casa. Cuando eso no llega, pues imagina y proyecta una venganza con la intención de que su hijo lleve los apellidos del Marqués, y lo que hace es pues cautivar al hijo del Marqués, casándose por dinero con ella. O sea, es una trama que, bueno, mi cortometraje lo podéis ver en YouTube. ¿En el mismo título? Sí, Si Quiero. Bueno, Si Quiero, Isabel La Huerta, y lo podéis ver. Entonces esa fue mi primera. ¿Qué tiempo dura el documental? Igual, 15 minutos. 15 minutos. Está bien. Antes de pasar ya a tu segundo intento literario, que es una novela, han mencionado el tema del feminismo que viene desde el siglo XIX, ya a finales del siglo XIX empezaban los movimientos feministas, en el siglo XX fue cogiendo fuerza y no fue quizás hasta finales del siglo XX o ya en el siglo XXI donde nos encontramos que ha tomado todo derrotero. Mi pregunta es, ¿cómo tú percibes el feminismo
de esos años 60, incluso anteriores, cuando lo compara con la actualidad, con el movimiento feminista. ¿Notas diferencia? Yo no estaba en los años 60, no vivía, no lo podía ver, pero sí que las historias que te cuentan tus madres, tus padres, tus abuelos, todo lo que has percibido como herencia, porque al final nosotros, yo creo que como sociedad, en una sociedad avanzada como es España, yo he sentido muchas veces la discriminación como mujer. Yo creo que, y no estamos hablando de que ha sido incluso por una maniobra orquestada por un hombre, sino porque la sociedad lo entendía como algo normal. No estaba mal visto hacer según qué gestos hacia una mujer o dejándola de lado, porque siempre había sido el hombre el que había marcado un poco la dirección de bien económica o de manera social, ¿no? En las casas, en las familias, en las empresas. Cuando se veía que había una mujer liderando un proyecto empresarial, o cuando había una directora general de una gran multinacional, esas cosas no se veían. Y ahora nos hemos ido adaptando, nos hemos ido metiendo en el papel, bien sea porque los propios gobiernos han intentado que tengamos también una calidad especial. En España, por ejemplo, se utiliza mucho el que en los consejos de administración de las grandes multinacionales o empresas se exija que un número mínimo de mujeres estén interviniendo en el consejo de administración y en las decisiones de las empresas. Es algo como que ya está instaurado, incluso en el IBEX 35, o sea, se impone para que la mujer tenga esa facultad de no tener que incluso ser elegida por los hombres, porque evidentemente a veces los hombres eligen a otro compañero de batalla, sino que haya un camino mucho más directo. ¿Eso es bueno o es malo? Eso ya nos tenemos que preguntar si es bueno o malo. Pero esto existe, es así. Y la evolución que yo veo es que es todavía muy corta, muy pequeña. Todavía hay muchísimas cosas. Yo como abogada he visto, por ejemplo, y lo padezco ahora, que es muy triste, lo padezco ahora, el hecho de que incluso cuando llamas a alguien, a un cliente, si hay asuntos muy fuertes, parece que tenga más presencia un hombre que una mujer a la hora de defender un proceso, si es vivo, si es de contenido bastante fuerte. Yo no llevo penal, por ejemplo, pero tengo compañeras que son penalistas que se tienen muy bravas para ponerse a la altura de un hombre. Es que entre las propias mujeres también hay mucha discriminación por las propias mujeres. Hay mucho machismo. Y eso está costando muchísimo y toda la vida, desde la prehistoria, ha habido un rol marcado, muy diferenciado, y eso se va en los genes. Y las personas machistas en general, o así. Interesante el planteamiento y el enfoque. ¿Qué te llevó a ambientar tu novela Lo que la mentira alimenta entre Madrid o España y Cuba? Bueno, pues como creo que siempre lo digo en todas las presentaciones, en primer lugar creo que Cuba para mí es un país hermanado a España, no solamente por el mismo idioma, sino porque muchas de las personas que son cubanas descienden de españoles, cuestión que creo que nos une muchísimo. Eso en primer lugar, el idioma, esa trayectoria genética, pero también me parecía muy interesante, como he dicho antes, descubrir y trabajar sobre la profundidad de las manipulaciones que siente un ser humano dentro de una sociedad que ha estado marcada por una dictadura muy fuerte. Una dictadura que a veces no ha sido contemplada como tal, porque en países socialistas, y yo pongo uno de ellos ahora en este momento, el comunismo o el socialismo ha sido interpretado como un bienestar, una forma de redistribuir las rentas, ¿no?, hacia los más desfavorecidos. Y eso está equivocado con lo que realmente yo transmito en este libro. No tiene nada que ver. Y me gusta tener, para mí, esa valentía de poner encima de la mesa una historia que sé que no va a caer bien a mucha gente, incluso de mi país, porque, como decimos, miramos para otro lado y decimos no me interesa saber lo que pasa en Cuba, porque como es comunismo y estoy en un socialismo, digo que sí, digo que hago una, no me importa. No, léetelo y aprende a descifrar lo que es la maldad
y hablo del comunismo, hablo del régimen de Castro, es llevar a Cuba a un país de miseria. Y eso no se puede ni defender, creo que ni admitir, ni tolerar. Gracias. Cuéntanos, Juan, un resumen de lo que la mentira alimenta. Háblanos del libro per se. Bueno, pues lo que la mentira alimenta, podríamos decir que es una historia ficticia, una familia que está, digamos, marcada jerárquicamente por una mujer, un abuelo, que es la columna vertebral, con una serie de ramificaciones, y en esa familia existen esas divergencias políticas que hacen que los integrantes de esa familia se decanten por diferentes formas de prosperar en la vida, de sobrevivir, ¿no? Hablamos de la Cuba en la que hay que sobrevivir más que prosperar, ¿no? Y de ahí sale la mentira que alimenta en cada una de esas personas para abrirse camino, bien sea cerca del castrismo, bien sea oponiéndose al castrismo, bien sea mintiendo sobre lo que es el castrismo. Toda esa evolución ficticia de esa familia se instaura en el régimen de Castro del año 59 al 84. Entonces, para mí era muy importante que la novela fuera, primero, que construya una historia que el lector, o de la cual el lector pueda aprender, eso es importante, que sea instructiva. En segundo lugar, me parecía muy importante que fuese reflexiva, sobre todo por lo que sentimos los humanos de cara a las decisiones de nuestras creencias. O sea, y digo, bueno, yo soy católica, y digo, ¿y por qué soy católica? Pues porque ocasionalmente nací en una familia católica. Y si hubiera nacido en una familia protestante, sería protestante. O sea, ¿hasta qué punto nos preguntamos cuáles son nuestras creencias? ¿Cuáles vienen originadas por nuestros propios pensamientos y cuáles vienen originadas por una manipulación, por un interés, por una circunstancia? A lo mejor yo me arrimo a Luis y digo, oye, es que me va a dar cobijo no sé, me va a hacer crecer en el mundo del arte. Y digo, ostras, pues me interesa estar con él y acercarme a él. Esa creencia de no sé, sentirme que estoy, no sé, afín a tu cultura, también tiene un interés que a lo mejor no forma parte de tu creencia, porque digo, es que no, fíjate, yo no concibo la idea de, no sé, de tener que relacionarme con una persona de Mariano, de Estados Unidos, porque puedo estar en contra del capitalismo, es decir, pues sin embargo, esa creencia que yo me he montado como un interés que me facilita mi promoción en algo, hace que crea que es mía, y no lo es. Bueno, es una reflexión que la de sí, sobre todo porque en la figura de Fidel Castro marcó muy bien en la novela que este hombre terció el país a su medida e hizo de la población lo que le interesó para perpetuarse en el poder. Y digo que no sé si ni siquiera él quería hacer con el país un país comunista. Yo creo que al principio ni siquiera eso lo pensaron los propios revolucionarios que fueron y que le dieron el apoyo, ¿no? Yo creo que luego vino luego vino la idea de que la URSS le brindó apoyo, Estados Unidos estaba oponiéndose al régimen de Castro, y al darle apoyo la URSS pues incluso también un poco que fuese el régimen comunista que era el que le hacía sombra a Estados Unidos, ¿no? El interés de la URSS era el que marcaba un poco esa línea. Pero bueno, esa familia que se encuentra tejiendo las formas de sobrevivir dentro de una Cuba castrista, es una historia dinámica, truculenta, con inquietudes, desvelando cosas que parece que son unas y luego son otras. Yo siempre digo que hay una palabra en España que se llama trampantojo, que aquí no sé si lo conocéis, pero el trampantojo es como que tú ves físicamente una imagen y dentro de esa imagen hay otras que si profundizas y con detenimiento las observas, puedes ver más allá, ¿no? Pues un trampantojo es lo que es la novela, o sea, tú ves unas cosas pero luego resulta que son otras. Entonces, esa manera de
poner cristales opacos que van dando lugar a nuevas historias que parecen que son de una manera y son de otra, es lo que a mí me llenaba para poder transmitir dentro de una cultura que es la historia de Cuba. ¿En qué año está ambientada la novela? Del 59 al 84, El 84. Sí. Claro, hay una etapa que esa etapa que transcurre, hay un deterioro del país progresivo y que después de 84 seguido y también conversábamos hace unos días, que para poder Fidel Castro perpetuarse en el poder no podía tener un sistema democrático, porque lo que caracteriza un sistema democrático es la sucesión del poder, el periodo electoral, y para perpetuarse solamente a través de una dictadura de la izquierda. Quería ahondar sobre el tema de la novela. ¿Cómo lograste la ambientación? Tengo entendido que viajaste a Cuba en algunas ocasiones. Sí, había estado ya 2 veces. Antes de escribir la novela, había también visitado Cuba 2 veces. Y en las 2 ocasiones sí que me encontré con anécdotas me dejaron bastante perpleja, ¿no? Y hablo de esa discriminación del cubano con respecto al turista, hablo de que un cubano podía tener un dólar en su poder, yo cuento como una de las anécdotas que me impactó más la primera vez que visité Cuba, que también está contado dentro de los personajes que se han dicho que son ficticios, también se relata esa situación. Unos cubanos que nos acompañaban a las personas que estábamos de viaje en Cuba y claro, nosotros nos abastecíamos de Coca-Cola, de cola, ¿no? Coca-Cola no había, cola de un que llegó a mirar con Carito. ¡Con Carito! Ha sido una odisea llegar hasta aquí. Pero lo importante es tener carrillo, siéntete ahí en la poltrona tuya. Gracias. Pues bienvenidos. Lo que contaba es esa anécdota que a mí me cautivó, ¿no? O sea, unos cubanos que nos acompañaban pues también un poquito pues, para poderse nutrir de esa posición nuestra, ¿no? Que teníamos el manejo del dólar y podíamos comprar lo que quisiéramos. Entonces pues comprábamos para nosotros y también le regalábamos la típica lata de cola o la de cerveza. Y yo recuerdo que uno de ellos iba a una bolsa de plástico y cogía las latas de cola o de cerveza, las que tuviéramos, y una vez vacías las metía en la bolsa. Y yo digo, reciclaje en esos, o sea, no me cabe en la cabeza que en Cuba estén pensando en el reciclaje, ¿no? Y pregunté, digo, pero ¿qué haces con esas latas? ¿Las llevas a la basura? No. Me las coloco encima de la televisión y se va para adornar su casa. Y para dar una muestra de ostentación, supongo, ¿no? O sea, que tenía las latas de cerveza, de cola y de todo encima de la televisión. Y me dejó muy impactada. Te voy a hacer una dirección, algo que no debo hacer porque soy el entrevistador. No el entrevistado, pero hay 2 anécdotas que no puedo dejar pasar. Una que está en toda mi obra, todos mis libros, de una manera u otra, siempre aparece porque es algo que me ocurrió siendo yo un muchacho. Yo tendría 11, 12 años. Yo estaba en el centro de La Habana, yo estaba frente a La Habana, ¿no? Cerca del Capitolio, que es una zona turística, y era en los años 70 que no había comenzado cierto turismo. Y yo se me acerca una pareja de extranjeros que estaban visitando a preguntarme por una fuente, que querían saber el nombre de la fuente. De pronto, cuando aquellos señores, yo trato de ayudarles, etc., se alejan, viene un hombre, que es un policía vestido de civil, que custodiaba y vigilaba a esos turistas,
y me zarantea y me dice, tú no sabes que en este país no se puede hablar con extranjeros. Y eso a mí me marcó. Imagínate. Eso me marcó para toda la vida. Tenía 11 años. Y este vasito, esto que aquí el Señor pondría de adorno, en los años, en los años 60, final de los 60, 70, a Cuba llegaban unos pomos así pequeños, un poquito más grandes, de compota rusa. Y entonces eran un pomo de compota. Y había unas personas que se encargaban de, con calor y unos hilos, cortarle toda esta parte de arriba para convertirlo en un vaso, porque no había vasos. No, pero es Le que echaban aceite, le echaban aceite y cogían una cabilla y la ponían al calor al rojo vivo. Le metían la cabilla al aceite y se cortaba el cristal. Y después con una lima lo pulían y así se hacían los vasos. Pues yo voy a hacer muchos vasos de esos también. Y yo no lo voy a hacer, pero sí bebí en muchos. Pero eso también nos ha dado, yo creo, un despertar muy fuerte, ¿no? Mentalmente hablando, porque la rapidez para abrir los caminos, para saber, digo abrirlos, no nosotros, en general los cubanos, ¿no? Para saber encontrar dónde podía existir la forma de sobrevivir, lo que decíamos, ¿no? Esto es lo que se relatan, ¿no? Son historias, y podríamos contar muchas más, porque algunas de ellas las vienen explicadas en el texto. Entendí que visitaste Cuba al menos 2 ocasiones. Las primeras 2 veces fue de turista. ¿En qué años? Pues en el 90 y, no sé si era 5, 96, 90 y algo, y luego en el 2012 o 14, por ahí sería. Claro, pero fue peor. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo valoraría la primera visita con la segunda? A ver, claro, una vez que tú estás como turista, tú no percibes lo que la población está sufriendo, y es verdad que, como decías tú, yo la primera vez también ya iba, o sea, ya conocí cuál era la forma de desenvolverme en Cuba, porque los CDR ya sabía que existían, iban vestidos de paisano, y si ibas a una guagua y te hablaba alguien, te decían, pero no me oyes, que sí, o sea, la gente estaba ocultando, o sea, estaba ocultando su expresión, una forma de expresarse o de tomar, o sea, de hablar con la gente. Y esa vez, la primera vez, ya lo conocí, pero es que la segunda vez vi mucho más empatrullada a la sociedad. O sea, recuerdo que estaba en el Hotel Nacional y había una cabalgata no sé, de gente pues bailando, como si fueran las carnavales de Brasil o así, pasaban todos delante y tal. Y los turistas estábamos viendo aquello. Pero luego, después de las cabalgatas, había luego unas carpas en las que todo el mundo bailaba. Y yo, pues, me bajé con las personas con las que estábamos, que era una familia que era de Colombia, bajamos a bailar. Era que era una población, había parte de color, te sentías ahí un poco extraño, porque casi todo el mundo de color, pero acabó aquella carpa, aquella música, todo el mundo fue desfilando de manera ordenada y había patrullas de camionetas con los soldados con fusiles y metralletas que iban marcando el camino de la gente. Y claro, la gente se dejaba arrastrar por detrás unos de otros, ¿no? Y yo decía, madre mía, qué población más me daba pena, porque adolescentes, gente de 16, 18, en el país, no hay manera de meterlos en casa, hacen botellones, cosas que tampoco son buenas, ¿no? Pero esa manera de limitarles, son libres. Esa manera de limitarles, incluso a esta hora ya todos para casa, no, me pareció tan duro. Esa fue la segunda vez. Y claro, era, sobre todo ver los camiones llenos de gente con metralletas en cada esquina. O sea, me dio muchísima pena. ¿Y hubo una tercera vez? Y la tercera vez ya fue cuando, una vez que escribí la novela, me fui para contrastar todo lo que yo había averiguado y había escrito.
Para mí era muy importante tener la comunicación directa con la gente de allá. La gente mucho más desgastada, mucho más empobrecida. Siempre y cuando llegué a Cuba esa tercera vez, yo llegué sola y me tenía que venir a recoger al aeropuerto y tuve que pedir el teléfono a alguien para llamarle y me dijeron que no tenía gasolina. No podía ni venir a recoger al aeropuerto. Y claro, imagínate, o sea, con mi ordenador, mi maleta, en plan, tengo un objetivo, terminar de contrastar todo lo que tenía escrito. ¿Qué hago? O sea, ¿dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Me metí al baño y con la mala suerte, es una anécdota que siempre cuento también, que colgué la mochila en una percha, evidentemente la percha estaba mal fijada, se cayó el ordenador, un portátil con el cual tenía que seguir trabajando para ver la nómina, se me rompió. Entonces imagínate, bueno, fue un estallido de un llanto, de decir, pero ¿qué hago aquí? ¿Pero qué necesidad? ¿Qué me está esperando en este Cuba tan duro? Y ya me fui al hotel, que tenía el hotel Central Park, y nerviosa, inquieta por saber si el ordenador me funcionaba o no, el portátil, y menos mal que había, bueno, un cable que me pudiera dejar para ver si desde mi conexión de portátil a la pantalla podía seguir escribiendo, y con suerte el problema que tenía en el portátil era que la pantalla se había estropeado, pero el ordenador no funcionaba, con lo cual yo escribía con la pantalla de la televisión y mi teclado de ordenador. En esa tercera visita ya con la novela desarrollada o casi terminada, aprovechaste la ocasión, esa visita para perfeccionar algunos aspectos. Sí, perfeccionar, introducir, quitar, poner, muchas cosas. Porque yo cuando fui en principio sí que fui advertida por gente que conocía muy bien el momento de la Cuba de aquel 2023 y me decían, sobre todo no digas que vas a escribir un libro sobre Cuba, sobre todo no digas que estás escribiendo un libro en el que puedes hacer una crítica sobre Castro o sobre el régimen. Claro, yo fui italiana totalmente adiestrada y un poco inconsciente también, porque me podría haber salido muy mal, muy mal. Esa advertencia se le... Me podría hacer muy mal y me salió bien, o sea, y yo iba a caminar por las calles de La Habana, que me encantaba, y todo el mundo te habla, pero yo nunca empecé a indagar sobre las opiniones de la gente porque no podía, pero sí que enseguida la gente me hablaba y me empezaba a contar cómo estaban, entonces ya me daba la oportunidad de tirar del hilo y empezar a sacar información. Y me acompañaban a ver la calle Dragones, donde vivía Regina, la protagonista, y me acompañaban a ver el combinado del Este, que era la cárcel, la fortaleza de Cabaña, no, eso era mucho más duro. Pero iba a los sitios donde yo había ya ubicado algunas de las secuencias de mi libro y me encantaba escenificar en ese mismo lugar lo que yo había trasladado sobre unas hojas, ¿no? Y la gente me ayudaba, la gente me paraba por las calles y cuando ya tenía un poco de confianza les decía que estaba escribiendo un libro, se alegraban y qué bien, ojalá pueda sacarlo de vista, que no podemos decir las cosas que sentimos. Ya que el libro es una realidad que ahora tenemos aquí y que seguramente muchos podrán leer y que están leyendo, ¿volverías a Cuba? Ahora ya no puedo volver a Cuba. No, ahora sí que me arriesgo porque me dio empresa, ¿no? Eso está claro. En cierto momento mencionaste que la persona en los autobuses que tú conversabas hablaban en voz baja y trataban de que no lo escucharan. En resumen, eso que te arrastra es un poco esa palabra que quiere decir lo que hay detrás. O sea, que la gente te muestra un rostro porque no es verdadero, que hay mucho por detrás. Exactamente. Este libro es un juego donde los personajes sobreviven en una sociedad muy complicada, pero es un juego de a ver quién puede mentir más y mejor para al final llevarse, como decimos en España, llevarse a
descifrar luego al final, hasta que no llegas al final no descubres las cosas que tienes que descubrir. Por eso para mí es interesante trabajar sobre, no sé, sobre esa forma dinámica de que leas un libro y te encuentres atrapado en él, o atrapada o atrapado en él, ¿no? Por la lectura que te cautive. ¿Ha pensado retomar el tema de Cuba en un futuro libro? En un futuro libro. Sí, a veces me entran... ¿O cerraste ya en Cuba? No, además daría lugar a continuar, porque del 84 en adelante hay muchas cosas también que hay que decir, ¿no? Y incluso hasta ahora. Y me darían ganas, lo que ocurre es que, si te digo también la verdad, y voy a ser muy sincera, aunque no sé si me vais a permitir, espero que sí. A vosotros, yo tengo aquí dos piezas esenciales de que hoy esté en esta presentación, y aquí también tengo a Floyd, que también es cubano y me ayudó muchísimo, pero generalmente no tengo mucho apoyo del cubano. Vendo más libros a españoles, vendo más libros a otros. Y digo, ¿por qué? Si estoy hablando de algo que les tiene que cautivar, que les tiene que emocionar, que yo esté como española hablando de unas cosas que no me pertenecen a mi cultura y que las llevo a donde haga falta, ahora lo voy a ir al cine. Seguramente haremos una serie o una película. ¿Y por qué no recibo el apoyo del cubano? ¿Por qué? Y dices, bueno, no le interesa. Está ya muy harto de saber lo que pasa en su país. No le gusta leer. No. Pero para mí es esencial venir a un pueblo como es Miami, a una ciudad, y decir, me instauro aquí, me instauro, porque aquí está la mayor parte de los cubanos exiliados, y lo quiere llevar hasta donde haga falta. Y es la tercera vez que vengo. Mi persistencia es propiamente de una mujer aragonesa, somos cabezudas. Pero ¿por qué no tengo el triunfo que tendría que tener de esa población cubana? Podría haber respuestas, son muchos factores, y eso es un tema por sí solo para abordar. Pero tienes algo de razón, pero también eso nosotros que somos escritores, nuestros libros moverlos dentro de nuestro marco literario acá en Miami nos resulta difícil, porque hay un factor que va más allá de los cubanos, y es que este es un país donde el idioma es el inglés. Es un país donde la población de habla hispana que viaja y se establece aquí como emigrante o como exiliado no vienen a hacer cultura, sino a trabajar y buscar dinero. Y eso influye de una manera muy negativa, porque en España todo el mundo habla castellano y todo el mundo se puede interesar por lo que se publica. Aquí, incluso, si el escritor es un argentino, puede encontrar cierto respaldo dentro del grupo de los argentinos. Si es peruano, dentro del grupo de los peruanos. Sin embargo, en el caso de esos autores que menciono, estoy pensando en Vera y estoy pensando en Pedro Medina León, que son amigos míos, muy buenos escritores, uno argentino y el otro peruano. De pronto, yo lo veo en las páginas de Facebook, están en Lima o están en Buenos Aires, llevando su libro, presentándose a su público. Nosotros no tenemos un país. Eso es cierto. Eso es muy lamentable y eso influye significativamente, creo, en situaciones, en eso que tú explicas. Pero aún así, has hecho varias presentaciones de libros en Miami y en otras ciudades, no tan cubanas, más de un público más abierto. ¿Cuál ha sido la experiencia en esas otras ciudades? A ver, en España he presentado en muchísimos sitios, pero aquí en Latinoamérica o Centroamérica, en Panamá, Costa Rica, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, México, la ciudad de Guadalajara, y en Las Vegas, que estamos intentando que se venda para serie, para que se vaya a adaptar a una película o serie, porque a mí pues, me encantaría, me haría muy feliz porque también estoy vinculada al mundo del cine, por supuesto. Ya he tenido respuesta positiva de Las Vegas, del Festival de Las Vegas. Estuve en
está en general? En Panamá, bueno, fue buena por la gente, pero sí que es verdad que, bueno, parece que no les interesa la cultura mucho. No les di demasiado, pues, y son un poco, entre comillas, formales, ¿no? A la hora de que sí, voy a ir, o sea, bueno, pues no hubo demasiado compromiso, ¿no? En Costa Rica fue maravilloso. Costa Rica fue maravilloso. Yo estuve en la lectura de la escuela, que me presentó un bibliotecario encantador, estuvo la sala llena, estuve en el Centro de Cultura de España, estuve en la Casa de España, desde España me ha ayudado mucho, a mí Costa Rica mucho. Cubanos como tales no hubo muchos en Costa Rica. No creo que haya. No, ni vino ninguno a la presentación. Pero fíjate que lo que señalas, dentro de Centroamérica, el país con un mayor nivel cultural y económico es Costa Rica. ¿De dónde recibiste mejor respuesta? Sí, maravilloso, o sea, estuvo fenomenal. Y sobre todo la gente, como te digo, la gente de, bueno, que son españoles, ¿no? Me abrió una Casa de España, el consulado, la embajada, todo. La verdad que estoy muy contenta. Yo estoy seguro que aquí el Centro Cultural Español te lo hubiese abierto, lo que se ha quedado sin sede desde hace un año, que el lugar donde estaba lo derribaron para hacer un rascacielos. Y entonces... Como Julián Linares he estado en la radio, me hicieron entrevistas, y bueno, y a Cami lo he presentado en la de La Habana, en el Museo de Cuba 8, y en algunos sitios más, pero bueno, es verdad que es una ciudad muy grande no sé, para reunir un grupo heterogéneo del mismo contenido, por ejemplo, pues imaginemos, pues, gente que ha nacido en Cuba, por la flexibilidad, a no ser que lo movemos nosotros como cubanos, que hay asociaciones de cubanos, yo no tengo el poder de ir puerta por puerta, tiene que ser siempre un colectivo que lo maneje, ¿no? Y es verdad que es una ciudad muy grande. Pero sí que me parecía muy interesante hacerlo aquí, porque bueno, se habla del exilio de Mariel, se habla de Cambrai, se habla de los CDR, la UMAC, se habla de todo lo que puede haber ahí de la historia y es muy interesante. Me gustaría preguntarte sobre, porque la historia es una historia de ficción, pero sí me gustaría que me hablaras un poco de la documentación. ¿Cómo te documentaste para abonar toda esta referencia a la UMAC, al Escambray, a Mariel, etc.? Artículos, periódicos, libros, un poco de todo. Porque yo en esos momentos además estaba con una pierna, me había operado, tuve un accidente y estaba con iba con muletas, tenía que hacer todo prácticamente desde mi casa. Entonces investigando, traía la información, buscaba, y luego fue cuando evidentemente al poder ya salir y poder desenvolverme normal, pues fue cuando al irme a Cuba ya pues contrasté. Y lo que además os decía es que tuve la suerte de contactar con una persona que era como mi taxista, como un poco el que me llevaba hacia los 4 horas de viaje, para aquí, para allá. Y las 4 horas de viaje es que no parábamos de hablar, y a mí eso me cautivaba, porque nos quitaba la palabra. Él era un profesor de escuela, era una persona muy culta, y es que me encantaba escuchar lo que me contaba, como una niña ahí esperando que le abra todavía más la mente. Yo le contaba mis cosas, las que yo había averiguado, y me las aseguraba que eran ciertas. Entonces era como ampliar todavía más esa burbuja, esa esfera de información, ¿no? Para poder transmitir con la mayor realidad lo que estaba pasando ahí. Desde que te concebiste la idea, empezaste el proceso de investigación y escribiste la novela, ¿qué tiempo te tomó? Mira, yo empecé a escribir, creo que fue un 22 de diciembre, porque me había operado y cuando me dijo el médico traumatólogo que iba todo bien, tengo la mente limpia, tengo la mente ya dedicada a la novela. Y empecé, y yo estaba 8 o 10, incluso más horas, todos los meses. Empecé en diciembre y acabé en marzo. Marzo, finales, en abril fui a Cuba, que coincidió con la Semana Santa, que ya tenemos por esas fechas, y ya me metí al libro.
3 meses intensos, pero 3 meses que no, yo lo digo también muchas veces, digo, es que me metí en una burbuja que me costó mucho salir, porque creé un mundo paralelo de vida y ajeno a mi vida, pero me senté tan bien dentro que cuando me acostaba y reflexionaba sobre las cosas que había escrito, empezaba a matar a uno, a sacar a otro, o sea, tenía como unas fantasías en mi mente que no cesaban incluso durmiendo. Y cuando ya mi pierna se recuperó, pude ya hacer vida normal y tal, me costó incluso salir de casa. Me costó mucho porque cuando tienes lo típico que hay amigos, venga, pues vete a un cumpleaños, una cena, una comida. Y decía, no quiero que me moleste, quiero seguir en este mundo tan fantástico creado por mí y que me hace feliz. Entonces me costó adaptarme luego a la salida progresiva de que voy a volver a mi vida normal. No quiero que me dicen con llevarme a fiestas, ¿no? Pero yo quiero estar en mi casa y seguir escribiendo. Es una... El libro me llamó la atención porque la mecánica aquí es diferente. Dice que tu libro fue publicado por Universo de las Letras, sello de autopublicación del Grupo Planeta. ¿Qué significa eso? Porque siempre uno piensa en Planeta como el gran emporio editorial. Entonces, al ver lo de una sucursal enfocada en cierto, o sea, como si hubiera 2 niveles de escritores, ¿cómo podría explicar la mecánica? A ver, yo lo presenté para Premio Planeta el 15 de junio de 2023, después de que me senté a Cuba y terminarlo, lo presenté el 15 de junio del 23 para que ya se ha seleccionado por Premio Planeta, ¿vale? Evidentemente era muy difícil, pues ya lo sabíamos todo el mundo, casi la primera, pero dije, nunca sabré si he sido capaz de ganarlo o no, y si no me presentaba, pero lo presento, y lo único que pierdo son 3 meses de mi vida de espera, porque era 15 de junio al 15 de octubre. En 3 meses me relajé, ya dejé el libro ahí, y el 15 de octubre, cuando subimos el resultado, que es Ganamos los Soles, que además está esta semana que viene y la quiero ir a ver, la feria aquí en Miami. Cuando ya supe que no, pues entonces ya con Planeta, esta firma de letras es socio con Planeta, son socios. Entonces ya por medio del premio, por medio de contactos, mandé el manuscrito, unos cuantos, unos 20 o 30 folios, lo analizaron, dijeron que les interesaba y cuando empezamos otro proceso, que fue el proceso de redacción, informes del editor, rectificaciones, adaptaciones, sugerencias, eso que luego ya evidentemente hice caso a algunas y a otras no. Pero bueno, todo era minuciosamente analizado y ya pues desde octubre hasta que finalmente en mayo sale al mercado, pasó todo ese tiempo. O sea, pasaron unos cuantos meses de tiempo. ¿Y cómo se llega a Planeta? ¿A qué planeta? Bueno, pues como te digo, por medio del Universo de Letras, por medio de haberlo presentado a premio, esas son formas que, bueno. Sí, porque eso, en resumen, eso es un mundo, el mundo editorial es un negocio, Sí. como funcionó con el boom latinoamericano en los años 60 con Carmen Marcel, que movió Ibarray, o sea, no solo Carmen Marcel, que dio a conocer a un grupo de escritores latinoamericanos que se hicieron ricos y proyectaron sus obras, pero detrás de eso había un emporio editorial que era Ibarray y, en fin, me gustaría, como te dije al principio que te iba a pedir, si quieres leer algo de la novela. Bueno, voy a intentarlo. Hay un párrafo que, hay muchos párrafos que me gustan mucho, pero yo también siempre lo leo y me gusta. Espero que se me oiga bien. En el devenir de aquella contienda, para hacer más truculenta la salida de los que querían irse de Cuba, se tramaron cientos de planes gubernamentales para que por parte de los vecinos y compatriotas se propiciaran
todo tipo de insultos y vejaciones hacia los que huían y hacia sus familias. Es que no llevo las gafas. ¿Quieres una gafa? Llevo gafas por el viento, ¿no? Espera, mira a ver si te va. Lo voy a leer de nuevo. Empiezo, En el devenir de aquella contienda, para hacer más truculenta la salida de los que querían irse de Cuba, se tramaron cientos de planes gubernamentales para que por parte de los vecinos y compatriotas se propiciara todo tipo de insultos y vejaciones hacia los que huían y hacia sus familias, a las que a veces no les quedaba más remedio que seguir permaneciendo en la isla. Desde las escuelas, con la aquiescencia de las direcciones escolares adheridas al régimen, paralizaban y suspendían sus clases, ayudando a la vigilancia de las mentes más pequeñas para que, como si de un juego se tratara, acudieran en masa, dirigidos por su profesor, a las puertas de las casas de los que planeaban la escapada, para someter aquella decisión a la presión descabellada de recibir de forma deshonrosa cientos de huevos lanzados por aquellos niños y escolares a los que el gobierno incitaba, incluso con la premeditación, en alguna ocasión, de haberlos previamente congelado para con ello causar un mayor dolor. Eran tiempos muy complicados. Está hablando de Mariel. Me imagino, el éxodo de Mariel. Esto es real. Sí, claro, yo lo vi. Yo lo viví. Esto es real. Quisiera agregar algo más, Isabel. ¿No? ¿Se alguna pregunta que quieran hacerme? Yo te quiero felicitar, porque tú como extranjera estás llevando una realidad no solamente aquí en Miami, como dices, el pueblo también viene aquí a darte las gracias, ¿no? Porque tú como extranjera estás plasmando una experiencia de una realidad de un país que para mucha gente del mundo es un país que funciona bien, es un régimen que es legítimo y no conoce la realidad de Cuba. Y sobre todo está viendo otros países como Costa Rica, como Panamá, me que fui a la primera República Dominicana. Voy a ir ahora. Y sobre todo un país como España, donde la influencia del régimen cubano es muy fuerte, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido la recepción del libro en tu país? ¿Te ha tenido problemas cuando has hablado sobre tu experiencia en Cuba y lo que plasma este libro? De momento no me ha ocasionado ningún problema, pero también es cierto que no he sido consciente de ello hasta ahora, hasta hace poco tiempo. Y te voy a explicar por qué, Joaquín. Porque yo cuando escribí el libro pensé que todo el mundo iba a estar en mi misma línea de opinión. ¿Quién podría pensar que exterminar a una población que pensaba diferente a otra era un acto legítimo? Que no me podía caber en la cabeza que alguien pudiese defender eso. Pero sin embargo sí que lo hay. Pero no porque sean conscientes de lo que hay aquí, sino porque no quieren abrir los ojos. Se ponen una venda, se ponen... Yo he tenido, por ejemplo, en mi entorno, no cercano, porque es la novia de un amigo mío, que la conozco muy poco, pero cuando presenté el libro en España, me dijo que iba en contra de su religión. Y yo sin saber, dije, ¿por qué? No, es que ya me dejó claro, ella es el partido político es de Sumar, que es la extrema izquierda de mi país, lo que le hace imposible conocer lo que aquí se está escribiendo. Pero perdóname, pero ignorante. ¿Cómo puedes pensar que políticamente algo tiene esta defensa? Es imposible que alguien pueda defender políticamente una cosa así. Pero no quieren verlo. Quieren quedarse en el lugar que ya están enclavados en ese lugar porque piensan que si no, el que tiene dinero les roba y fíjate la parte capitalista que a mí me deja sin nada y yo... Entonces no puedes entrar a hablar. Pero me di cuenta de eso bien tarde, o sea, cuando ya tenía el libro publicado. De hecho, aquí pone que es un thriller político, social y de investigación.
Y esto me lo marcó, me lo escribió la propia editorial, que fue la que en el informe lo transcribió así, y dije, bueno, pues es una manera de expresarlo y de redactarlo. Luego me arrepentí, dije, pues no tenía que haber puesto político, porque no, para mí no es político esto, para mí es social, es cultural, es que no puede haber nada de político que yo estoy definiendo como malo o bueno. Yo lo que defino como malo es lo que ha pasado en Cuba. ¿Le llaman comunismo? Pues entonces digo que el comunismo de Cuba es muy malo. Pero yo no me voy a encasillar en que el partido de... No, es que lo que han hecho es odioso. Y esa muchacha que te digo aquello, relaciona un partido político con una religión. Entonces tú dijiste, ella dijo, no, está en contra de mi religión. Sí. O sea, asocia un partido político, sumar en este caso, con una religión. No. Es una religión. La expresión de religión es un término español. O sea, Ya. o sea, yo no tengo nada que ver con esa historia, no quiero ni conocerlo, ¿vale? Claro. Pero sobre todo, ¿cómo nos manipulan, no? Bueno, yo me acuerdo que Anita, ¿te acuerdas de Anita? Sí, claro. El Partido Comunista Español. Que es un hombre bastante lúcido en muchas cosas, Muy un político bastante decente, porque como nunca ha gobernado, se queda siempre muy impoluto, ¿no? Sí. Y entonces, Anita dijo una vez, yo recuerdo perfectamente en la televisión española, que dijo, sobre Cuba yo no tengo nada que hablar mientras existe el bloqueo de los Estados Unidos. Entonces esa postura en España está muy arraigada, aparte que en España se celebra el 26 de julio, Ojo. Todos los años en España, el 26 de julio, hay una pila de células por toda España, eso lo sembró muy bien Fidel Castro, que celebran el 26 de julio. O sea, en España hay gente muy devota de la Revolución Cubana todavía hoy, cada vez menos, cada vez menos, porque la cosa ha llegado a tal punto, pero Anita perfectamente lo dijo en televisión. Mientras existe el bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba, no digo absolutamente nada. Entonces, eso es una postura, también España muchas veces es muy antiamericana. Entonces, el hecho de que Cuba representa lo antiamericano le crea también unos devotos por otro lado. Entonces, todo eso se mezcla y nadie quiere ver la realidad. Nadie quiere ver la realidad. No, un grupo de gente. El tema del bloqueo, tú sabes, para justificar el fracaso de... Es como si fuera es culpa de Estados Unidos. La miseria es culpa de Estados Unidos. Sí. Y todavía hay gente hoy que lo piensa así, que vive en Cuba. ¿Has tenido review del libro en algún medio en España? Sí, en España está teniendo buena aceptación y ya te digo que me están sorprendiendo las ventas en España. En un mes estuvo siendo el segundo libro más vendido. Bueno, eso fue publicado en un periódico de tirada regional, que luego... Un periódico es un medio de comunicación. El segundo más vendido fue que yo no lo sabía y me lo mandaron, ya estaba aquí en Miami la primera vez, me mandaron el periódico con la fotografía y me alegró muchísimo, pero cuesta mucho, ya sabéis, sobre el libro, evidentemente, cuesta muchísimo y yo lo voy a intentar mover hasta donde sea, incluso ahora lo que quiero también es traducirlo al inglés. Exactamente, sería una manera de llegar a otros campos, otro público, y esa es la línea de la que estoy. No, obviamente ha movido muy bien. Yo creo que el libro está en la feria del libro, debe hacer la gestión para que esté en la feria del libro. El próximo año. Claro. Porque lo merece. Este año no he llegado porque como lo presenté aquí en mayo, Claro. finales, pues había que presentarlo hasta el mes de abril para que te lo seleccionen. Entonces para el año que viene sí, ¿vale? Después está en la feria del año que viene. Bueno, María, acompañándote allí en la Feria del Libro de Miami del próximo año y en cualquier otra visita que venga acá puede contar con Viernes en Tertulia y le quiero agradecer a ustedes su presencia y sobre todo la compañía y toda esta labor que va más allá de la parte literaria, sino esta labor de apoyo a los cubanos exiliados de alguna manera, porque al poner la historia de Cuba en tu libro estás también exponiendo y explicando
por qué tantos cubanos nos hemos ido de nuestro país, dejando todo atrás, arriesgando nuestras vidas para empezar de nuevo. Así que personalmente muy agradecido y muy satisfecho de esta tertulia contigo, Isabel. Muchas gracias. Ahora sí que los que queráis, bueno, Comprar el estamos libro. vendiendo y bueno, pues ¿Qué precio le tiene puesto el libro? 25. $25, ahí está el libro para... ¿Queréis alguien que está interesado? ¿Alguien? No. ¿Eh? Bueno, Bueno, se decide. ¿te dedicarías eso?